Hola, Dios les bendiga, espero que estés todo súper bien, espero que estés tú súper bien. Traigo una palabra que realmente el Señor hace un poco más de 10 días puso en mi corazón, pero necesitaba tener un poco de aliento, la verdad, y un poco de dirección en lo que realmente el Señor quería que transmitiera con esta palabra. Y voy a tocar un tema muy importante, primero para Dios y para nosotros los que somos padres y madres. El título de esta palabra es Dios quiere bendecir tu descendencia. Y hermano, hermana, yo te pido por favor toda la atención, que te fijes en lo que el Señor quiere entregarte, no en la vasija, no en mí, no en esta humilde vasija, sino en lo que nuestro Dios quiere darte hoy para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, para tus generaciones. Y nos vamos a una palabra que ya he utilizado en otros conceptos, ¿no? En una trayectoria diferente a la que os voy a explicar ahora. Y nos vamos a Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Y gracias, hermano y hermana, por leerlo todo. Y nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Wow. Sabemos que esta palabra tiene mucho que decir, pero el Señor me ha hecho centrarme en el muchacho, en este chico que sufría desde niño, desde pequeño. No dice la edad, dice desde niño. No dice que fue algo de nacimiento. Fueron cosas que sucedieron en su vida, en su niñez, y que han ido repitiéndose hasta que ese momento de liberación llegó a su vida y el Señor Jesús pudo sanarle. Y nos vamos, hermanos, que si leemos el versículo 17, dice que el Padre le llevó a Jesús. Me encanta porque la palabra dice en el versículo 17
Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Me encanta porque aquí nos está diciendo que este hombre tenía claro a quién tenía que llevar a su hijo. Dijo directamente: lo traje a Jesús. Lo traje a ti, lo traje a ti. Lo llevó a Jesús. Y es muy importante que tengamos en cuenta quién está para ayudar a nuestros hijos, a quién debemos realmente acudir cuando necesitamos orientación, cuando necesitamos ayuda. La verdadera ayuda viene de Cristo Jesús, el verdadero y único sanador. Y me encanta porque este hombre directamente se refirió a Jesús como quien era, el maestro. Y le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. Wow. Mira, una de las cosas más hermosas que yo hice cuando mi hija era un bebé y que realmente me llena de admiración, me llena de una especie de gratitud de ver algo tan hermoso cuando los padres presentan en el altar a sus hijos al Señor. De verdad que cuando yo hice eso, siempre se lo digo y se lo recalco a mi hija, siempre se lo declaro, le digo: tú eres de Cristo, tu padre y yo te presentamos con testigos en el altar de tal iglesia, se lo digo, y se lo digo también al enemigo. Preséntale a tu hijo, a tu hija, a tus hijos, a Jesús, acércalos a Él, llévalos a Él. Es importante, hermano y hermana, es importantísimo que nada limite eso. De hecho, si tú no eres creyente, quiero decirte que no hay nada más seguro que los brazos de nuestro Padre. Y aquí este hombre tenía claro quién era Jesús y además tenía claro que a él debía llevar su hijo, no a nadie más. Y en el versículo 18 nos dice: el cual, porque dice que tiene un espíritu mudo el muchacho, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Me voy a centrar, hermanos, donde dice el cual donde quiera que le toma. O sea, que este chico no siempre estaba en ese estado. No siempre estaba poseído, no siempre estaba en ese estado tan triste, tan deprimente y tan peligroso. Porque dice: donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Mira, cuando este hombre, este padre, describe lo que le pasa a su hijo, el Señor me hablaba que era un padre completamente atento a su hijo, completamente atento al sufrimiento de su hijo. Describía con detalles, al detalle, lo que le sucedía. De hecho, mencionó que el espumarajo se iba secando para que se diera cuenta de algo que es tan visible que solamente tienes que tener mucha atención para ver algo que se va secando con el tiempo. Es que estás muy atento a esa persona. Y el Señor ha puesto en mi corazón que te diga que debemos nosotros como padres estar atentos a nuestros hijos, atentos a sus cambios, atentos a cómo se sienten, atentos a sus actitudes y aptitudes, atentos al detalle como estaba este padre de su hijo, atentos de su sufrimiento, no invalidar o minimizar sus emociones y no justificar sus cambios de humor o variaciones solamente por las hormonas, que a veces son jóvenes, adolescentes o son niños y decimos: no, es que son niños, no, es que son adolescentes, no minimicemos ni ignoremos señales importantes de que puede ser que tu hijo, tu hija, tus hijos necesiten ayuda. Y esto te lo digo como una madre que
te entiende. Si eres padre o madre, o si quieres serlo, o si eres tío, tía, si tienes nietos, si tienes amigas que tienen hijos y que tú has visto algo que ni ellos mismos se han dado cuenta, ni sus padres ni siquiera son capaces de admitir que a su hijo, que a su hija, que a sus hijos les pasa algo. Este hombre, este padre, era un padre completamente atento de lo que le pasaba a su hijo. Préstale atención a tus hijos. Préstale atención al más mínimo detalle. Cuando ellos te estén hablando y otra persona interrumpa, no priorices la otra persona. Escucha a tu hijo, escucha a tus hijos. No está nadie más en la tierra. Primero Dios, el Espíritu Santo de Dios. Pero ninguna persona está por encima de tus hijos. Claramente está que hay un matrimonio. Si viviste en un matrimonio, está la palabra de tu esposo. Es un trabajo en equipo para guiar, para educar a tus hijos. Y perdóname, yo no me quiero meter donde no me han llamado, pero es la palabra de Dios. Por eso me costó hacer esta palabra, porque sé que es algo muy sensible. Como madre lo digo, y por eso el Señor me ha dado la autoridad. Me cubro ahora con la sangre de Cristo, porque sé que no es una palabra fácil, pero debo decirla, debo obedecer a nuestro Dios. Nuestros hijos tienen un lugar prioritario por debajo de nuestro Dios, pero prioritario. Y en eso me baso a que lo primero que debemos hacer es guiarles a Cristo, acercarlos a Jesús, estar atentos a sus cambios, estar atentos a su vida. Que mientras ellos sean menores, de hecho toda la vida, debemos estar al tanto de ellos como nuestro Padre Celestial. Hay un versículo que nos dice que hasta las canas, hasta peinar canas, Él nos sostendrá. Es importante, hermano y hermana, que estemos atentos a nuestros hijos, a cualquier detalle, porque nos puede decir algo importante de cómo están, de qué les sucede, que no nos dice por su boca, porque no pueden. Aquí nos dice que el espíritu era mudo. Mira, él dice, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y si leemos más abajo veréis que nos dice de un espíritu mudo y sordo. Y de normal, hermanos y hermanas, siempre se dice sordo, mudo, porque el que no oye no puede hablar, no sabe cómo hablar si no escucha. Pero aquí dice mudo y sordo. Primeramente callaron su voz y dejó de escuchar. Cuando una persona está en un nivel de manipulación, de depresión, de tristeza, de insatisfacción, de frustración, de agotamiento emocional, deja de hablar y por lo tanto deja de escuchar a los demás, deja de creer. Desde niño. Quiero que te quedes con esto. Desde niño, nuestros hijos no están exentos de la maldad. No son, ¿cómo te explico? Ellos son como nosotros, que están expuestos al mundo. Y sabes, el Señor me decía que estemos atentos aún cuando son niños pequeños. Aquí dice desde niño, no dice la edad. No menosprecies los medios que el Señor te enseña de cuidar de tus hijos por la edad que tenga. Puede tener 1, 2, 3 años o 55. Pero el Señor nos trae una palabra donde nos está diciendo que estemos atentos a los detalles, donde nos está diciendo que quizás no habla porque no puede. Quizás
las circunstancias, lo que le ha pasado, lo tiene sin hablar y por ende, tú piensas y sientes que no te escucha. Porque a su vez está siendo mudo y sordo. Como nadie me escucha a mí, como yo no puedo hablar, yo tampoco escucho. No me interesa, mamá, papá, lo que me digas. ¿Qué le pasa a mi hijo, a mi hija? Detalles, detalles. Fijémonos en los detalles. Wow. Me he pasado ya de los 15 minutos y ruego a Dios que me alcancen 30. Nos vamos, hermanos, al versículo 18, donde dice, en el versículo 18 dice, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Me encanta porque aquí cuando dice y cruje los dientes, cuando cruje los dientes está hablando de ira, de reacciones iracundas, de reacciones desmedidas. Ten presente, hermano y hermana, está atento a lo que le pasa a tu hijo, de cómo se está comportando. Quizás reacciona desmedidamente, desmesuradamente. Quizás tiene ira, enfados que tú ni siquiera entiendes el por qué. Y él no te lo puede decir porque está mudo. Mudo para expresarte lo que realmente le pasa porque no puede. Y aquí nos dice, hermanos, aquí me encanta porque dice que el padre le llevó a su hijo, dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pero es que antes había dicho que lo traía a Jesús. Es importante, hermanos, que sepamos que hay cosas que directamente tenemos que ir a la presencia de nuestro Dios. Claramente hay personas para ayudarnos. Claramente tenemos armas espirituales para defendernos. Y hay personas que nos apoyan en oración, en batalla espiritual. Pero es importante que antes de cualquier decisión, antes de ir a nadie más, vayas a la presencia de Dios y le presentes lo que está pasando con tu hijo, con tu hija. Y puedas tener dirección de Dios, de quien te pueda ayudar. No a todos puedes hablarle de algo tan personal como tus hijos, de algo tan personal como tu familia, como tu hogar, como tu matrimonio. Son cosas íntimas y primero que todo cuenta con la dirección de Dios, de su Espíritu Santo, y luego decide en base a su palabra, en base a lo que el Señor te dice, y de personas que seguramente, hermano y hermana, ha puesto en tu vida para ser de apoyo. Recuerda que uno de los dones del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de dar consejos. Y estoy segura que en el cuerpo de Cristo Dios ha puesto una persona idónea para que te ayude en esto. Busca ayuda a la persona correcta con la dirección primera de nuestro Dios. Y me encanta porque aquí Dios tiene tanto que decir, hermano y hermana, y intento ser pausada, intento que me entiendas lo que el Señor te quiere decir, porque el tema de nuestros hijos es algo muy importante. Están expuestos y el enemigo, como dice aquí, también les ataca a ellos, no importa la edad que tengan. Desde niño, repito, llevaba esa vida este muchacho. Y nos vamos al versículo 21 que dice: los niños no están exentos de que la maldad los ataque. Este chico tuvo sufrimiento y ha tenido esto durante años. El versículo 21 nos dice, a ver, el 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño.
Me encanta porque cuando Jesús dice, que esto ya lo dije en otra prédica, con otra proyección, cuando Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús lo sabe. Pero Jesús quiere que sepamos que no hay limitaciones de edad para la maldad, que debemos estar atentos y sobre todo que no importa la edad que tenga tu hijo, no importa hace cuánto tiene esa condición, no importa hace cuánto tú sabes que está así de mal y que no sabes qué hacer. No hay nada imposible para Dios, no hay limitaciones para el Señor. Él lo pregunta para decirte, no importa cuándo hayas sido, no importa si desde niño tienes esa condición, yo lo voy a sanar. Y el Señor sana todo tipo de enfermedad física, mental, espiritual, enfermedades que se han arraigado al alma y que hacen cosas realmente poco beneficiosas para el ser humano y para los que le rodean, por sus actitudes, por lo que aflora de esas personas, de esos niños, de esos adolescentes, de esos jóvenes, porque no pueden, no saben cómo controlarlo. Mira, aquí nos dice, y muchas veces le echan el fuego, el versículo 22, y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Ya lo había dicho, pero habla de él. Su padre dice, ayúdanos, estoy sufriendo con él, ten misericordia de nosotros. Me duele a mí también. Y eso hace cuando nuestros hijos están en algo que queremos que sean libertados. Te entiende el Señor sabe qué te importa, qué sufres, que quieres que tu hijo, tu hija sea libertado de eso, que quieres que sea sanado, que quieres que realmente tenga una vida como tú anhelas para él, para ella. Y me encanta porque dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua, en el fuego y en el agua. Nos habla de inestabilidad, nos habla de que este muchacho desde niño ha tenido esa inestabilidad, desde niño ha pasado diferentes pruebas, ha pasado por diferentes cosas sin poder expresarse. Probablemente algo le ha pasado y no lo ha dicho. Puede ser que esté mudo, que no escuche lo que le dices, porque un día se quedó sin habla por ese algo que le pasó y que le marcó y que no sale de su boca, no puede expresar lo que le duele, no puede expresar lo que le ha pasado, no puede expresarlo, porque unas veces está en el agua y otras en el fuego y viceversa. Me encanta porque aquí el Señor nos dice inestabilidad, diversidad, diversas pruebas, diversos problemas, diversos ataques, diversas cosas que le han llevado al estado en el que está. Cuando tu hijo o tu hija tiene esa inestabilidad que tú no comprendes qué le pasa, que un día está bien y el otro no, y a lo mejor ni día dices, hace una hora o dos estaba de buen humor y ahora no. Fíjate en los detalles. Fijémonos, hermanos y hermanas, en los detalles. ¿Qué le sucede a mi hijo, a mi hija? Quizás no puede hablar, repito, y probablemente tampoco te escucha. Si no te escucha, no puede hablar. Si no escucha la palabra de Dios, no puede testificar. Recuerda que es importante que si tú guías a tus hijos al Señor, ellos puedan alimentarse de lo que realmente les hará bien, que es la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es por el oír y el oír por el hacer, por el oír la palabra de Dios.
Asimismo, de lo que alimente su oído, asimismo habrá en su alma y saldrá de su boca. Es importante que guíes a tus hijos a congregarse. Es importante que si hay algo que no los deja, identifica qué les sucede. Fíjate en los detalles, repito, porque el Señor me hace énfasis en eso, en que no pasemos por alto lo más mínimo, estemos atentos. Y si te lo digo yo como una madre que aprende cada día, y que cuando el Señor me enseñó esto, lo veo como una herramienta más, que es lo que nuestro Dios quiere, para que nos vaya bien, porque el título es Dios quiere bendecir tu descendencia. Y el Señor me decía que para Él no hay de repentes. Él tiene tu vida escrita, la de tus hijos, la de los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Hasta 1000 generaciones serán benditas, dice la palabra. Pero es importante que entiendas de que solamente es en Él. En Él, cuando me dicen de repente, yo digo, para Dios no es de repente, es para nosotros que es de repente. Para nosotros sí es de repente porque no sabemos qué va a pasar. Pero Él sí dice, hasta 1000 generaciones serán benditas. Eso quiere decir que ya el Señor tiene listo nuestras 1000 generaciones, con todo lo que va a pasar en sus pensamientos, en sus ideas, en sus caminos. Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia, para tus generaciones. Y para ello, hermano y hermana, debemos de estar atentos de lo que nosotros ahora tenemos como nuestra labor, como nuestra responsabilidad, que es nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Fijémonos en los detalles de qué les pasa, acerquémonos al Señor, presentemos nuestros hijos al Señor Jesús, declaremos victoria en ellos, profeticemos que serán para Cristo, que les va a ir bien, digamos palabras de bendición sobre ellos, veamos lo que veamos. A veces cuesta, yo también me he equivocado, me equivocaré. Pero el Señor te dice, puedes solucionarlo. Con mi ayuda, todo lo que se ha hecho mal hasta ahora, puedes solucionarlo. El Señor quiere bendecir tu descendencia. El Señor quiere ayudarte a que las cosas sean mejor, y que de aquello que quieres que tu hijo, que tus hijos sean libertados, suceda. Mira, nos dice acto seguido en el versículo 24. En el versículo 24 nos dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Bueno, leo el siguiente, dice el 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira, ahí él dice, pero si puedes hacer algo. O sea, llevamos al Señor delante de nuestros hijos, Dios, tú le vas a sanar, etc. Y luego vamos con una fe más pequeñita que el grano de mostaza. Si puedes hacer algo. O sea, ella llamaba maestro. Le ha dicho, traigo a mi hijo a ti. Pero le dice, pero si puedes hacer algo. Tengamos fe. Tengamos esa seguridad y sobre todo declaremos con fe sobre nuestros hijos. Profeticemos que ellos serán personas de éxito en Cristo, que ellos les servirán, que ellos serán benditos hasta 1000 generaciones. Tu descendencia profetiza, hermano y hermana, bienestar, bendición sobre tus hijos. Y nos dice acto seguido, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23, versículo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y luego nos vamos a dar cuenta después, ¿qué quiere decir con esto Jesús? Porque antes le dijo a los discípulos, generación incrédula.
Es importante, hermano y hermana, que le creas a Dios. Es importante que no le pongas condiciones como si no creyeras en Él. Mira, una de las cosas que dijo el padre en el versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. El padre clamó. El muchacho, el que desde niño venía sufriendo, no era el que clamó. El muchacho que venía sufriendo desde pequeño no podía clamar, porque no podía hablar, no sabía. A veces tus hijos no pueden clamar por ellos, no saben hacerlo, no pueden. Y te digo de verdad que no es que no quieran, es que no pueden, porque hay una influencia, ya no solo en el enemigo, en el mundo, en todo lo que les rodea, en esta tierra, en lo que es el sistema, que les hace pensar que quizás orar, clamar, pedir a Dios es demasiado. A veces creen que no va a suceder nada y lo vuelven una rutina. Oran contigo a la hora de comer, quizás oran cuando oras tú, pero no creen, no pueden, porque no creen. El que clama debe creer. Y entonces tú como padre, como madre, debes clamar por ellos, debes doblar rodilla ante Dios y levantar tu voz como hizo este hombre. Este hombre clamó por su hijo. Este hombre sufría por él. Yo honestamente pienso que cuando lo veía azotarse era como si le doliera a él los golpes. Y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Debes declararlo, debes clamar por tus hijos, debes luchar por ellos en oración, creyendo, clamando. Y nos dice que él le dijo a Jesús, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Y es que a veces nos pasa, hermano. Claro, este hombre llevaba desde que su hijo era un niño viendo cómo le azotaba el espíritu inmundo eso, viendo cómo le pasaba del fuego al agua. Y así nos puede pasar. Dice, llevo toda la vida viendo que mi hijo se comporta así, lleva años haciendo esto, lleva este comportamiento durante demasiado tiempo, que ya pierdes la esperanza. Quizás les has llevado a psicólogos, quizás has pedido ayuda a tus padres, quizás has hecho diferentes maneras, has leído libros, has cambiado de estrategia, les has permitido hacer lo que querían, pero nada. O a lo mejor te has puesto muy ruda de negarles todo, de quitarles el teléfono, no dejarles salir, no hablar con amigos. O sea, has hecho todo y siguen las mismas aptitudes. El hombre este llevaba tantos años viendo a su hijo en ese estado desde niño, que ya no creía. Pero me encanta porque él le dice, ayuda mi incredulidad. Y una cosa que le gusta a nuestro Dios es que lo retemos, que le digamos, Dios, yo quiero creer. Porque hay gente que ni siquiera es capaz de decir, vive la vida mostrando, lo siento, una falsa fe, cuando realmente no sirve de nada. Debemos de proyectar la verdad, decir sobre todo a Dios, Dios, quiero creer, agranda mi fe, fortalece mi fe, por favor, ayúdame, pídelo. Un versículo que me encanta, que nos dice que el Señor valora la integridad en lo íntimo. Si tú necesitas fe, si tú necesitas que tu fe crezca, que tu fe se fortalezca, que sea como el granito de mostaza, que crece, entonces díselo al Señor, porque es necesario que para que tus hijos sean libertados, que para que tus hijos lleguen a los pies de Cristo, tú creas que puede suceder. Y aquí nos dice el versículo 25, y cuando Jesús vio
que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Esto ya lo había dicho en la anterior prédica que tengo con otra proyección, pero lo quiero repetir porque me encanta, porque el Señor no hace las cosas a medias. El Señor cuando te liberta del todo. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ahí estaba el Señor Jesús con el Espíritu de Dios, echando fuera todo lo inmundo, haciendo libre a este muchacho que llevaba toda su vida desde niño, casi toda su vida sufriendo. Y yo me pongo en el lugar de esta persona, de este niño, que estaba a veces bien, a veces mal, que no entendía qué le pasaba, que no podía ni hablar, que no escuchaba lo que sus padres, lo que las personas le decían, porque estaba en un estado que no podía consigo mismo, que no se podía controlar. Y yo me pongo en el lugar de esta persona, de este muchacho que desde niño lleva sufriendo. ¿Quién sabe qué sucedió? ¿En qué momento sucedió eso? A veces bien, a veces mal. Inestabilidad emocional, mental, inestabilidad en su vida, que ni siquiera él quizás se comprende. Pero el Señor te ha puesto a ti como su padre y su madre para clamar por él, para que le acerques a Jesús, para que lo lleves a él, para que clames por él, para que estés atento y sepas qué le sucede a tu hijo. Y sobre todo hagas como hizo él. Cuando él le explicaba a Jesús lo que le pasaba a su hijo, sabía al detalle qué le sucedía cuando era poseído. Es importante que cuando tú vayas a clamar por tu hijo, clames a Dios por tu hijo que conoces. Y tú dirás: pero si es mi hijo, claro que le conozco. A veces los hijos nos pueden esconder cosas. A veces creemos que les conocemos y de repente nos dicen: no, si no me conoces. Típica frase, ¿no?, de algunos hijos que se alteran. No me conoces, no sé qué es mi vida. Pero el Señor te dice hoy: estad atento, digan lo que digan, estad atento a los detalles, a qué le sucede. Estad atento a tu hijo, a tu hija, para que puedas clamar exactamente por lo que necesita. El Señor le agrada que seamos claros. El Señor le agrada que si nos duele una pierna, vayamos y le digamos: me duele la pierna, quiero que me sanes. Él le dijo al paralítico: ¿qué quieres que te haga? No, perdón, al paralítico no, al ciego: ¿qué quieres que te haga? Al paralítico le dijo: ¿quieres ser sano? Bueno, es más o menos lo mismo, pero fue concreto con el paralítico de Betesda. Y con el ciego le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: quiero recuperar la vista. Eso debemos hacer con nuestros hijos. Conocerlos, estar al detalle de lo que nos enseñas para saber qué les sucede, buscar formas. Nosotros los traímos al mundo, el Señor lo hizo en nuestro vientre, mujeres. Padres, estemos atentos. Mira, y yo me alargo, lo siento, pero este es un tema muy importante. Creo que me salieron 3 vídeos ya. Nos vamos al versículo. Hemos hablado que el padre clamó porque su hijo no podía hablar. Nosotros debemos clamar por nuestros hijos porque ellos no pueden, no saben. De verdad te lo digo. Y si tú has logrado que tu hijo lo haga, aleluya, pero no pares tú de clamar. Tú eres su escudo. El Señor lo guarda a través de tus oraciones, de tu clamor por él, por ella, por ellos. Y nos vamos, hermanos, al versículo 27. Y nos dice: pero Jesús, bueno, leo un poquito antes. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. O sea, aquí nos dice
que el espíritu inmundo clamaba para que no le sacaran del muchacho, digo yo. O sea, el espíritu clama cuando no tiene ningún derecho de clamar de nada. Y no va a clamar su padre. Y no vamos a clamar nosotros por nuestros hijos. Clamemos por nuestros hijos. Peleemos por ellos. Declaremos y profeticemos sobre ellos que son de Cristo, que son generación bendita. En el nombre de Jesús. Y nos dice, hermanos, el versículo 27. Bueno, aquí dice un poco que decían que estaba muerto. Y a veces cuando Jesús viene a nuestra vida y nos liberta, la gente cree que ya se acabó nuestra vida, que nunca vamos a recuperarnos. Pero he ahí después donde el Señor muestra que a pesar de todo lo que nos haya pasado, Él transforma nuestra vida. Él nos levanta, Él nos endereza, Él nos ayuda. Mira, nos vamos al versículo 27 y nos dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Me encanta porque antes he dicho que Jesús nos levanta, pero porque hay versículos que nos dice que Él nos levanta y es así. Pero en este caso, hermano y hermana, el Señor nos enseña que nuestros hijos también han de poner de su parte. Aquí dice que Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó, porque el Señor llega a nuestra vida a enderezar nuestras veredas. Dice la palabra que Él endereza tus veredas. Él te ayudará. Cuando tú ves que tu hijo está en una mala posición de su vida, el Señor llega y el Señor lo endereza y el Señor lo pone en una posición que no esté mal puesto, que pueda levantarse por sí mismo. Pero tu hijo, tu hija debe tener disposición. Hermano, hermana, hay cosas que no podemos hacer por nuestros hijos. Nosotros no podemos salvarles, podemos guiarles en el camino, dar ejemplo, testimonio, presentarles a Jesús, insistir. Pero sabemos que es el Señor, que es el Espíritu Santo de Dios que hace la obra en ellos, pero que en ellos también ha de haber disposición. La palabra dice que el Espíritu es el que pone el querer como el hacer, pero Él no obliga a nadie. Por eso la palabra dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es importante que tu hijo también tenga disposición. Es importante que después de todo lo que ha pasado y de que el Señor cambie su vida, de que el Señor le liberte, tu hijo tenga la capacidad de entender que debe levantarse para avanzar, para seguir adelante a esa nueva vida, a todo ese porvenir que el Señor tiene, esos planes de bienestar y no de calamidad que el Señor tiene para él. Y que tú se lo digas. Aquí no nos dice que ni Jesús, ni el Padre, ni nadie lo levantó. Aquí nos dice que ha sido el muchacho, dice, y se levantó. Dice que Jesús, tomándole de la mano, le enderezó para que pudiese levantarse. El Señor hace lo que tú no puedes hacer. Él nos ayuda, pero es nuestra decisión levantarnos y saber que debemos seguir adelante. La parte de Jesús la hizo y el chico se levantó. Asimismo, debemos decirle a ellos que debe de haber disposición de ir a la iglesia, de leer la palabra, de aprender por sí mismos también a orar, a buscar de la presencia de Dios. Hablamos, hermanos y hermanas, de una situación donde ya han sido libertados. Después de ser libertados fue donde Jesús le enderezó y donde el chico pudo levantarse por sí mismo. Pasos a seguir, pautas. Es importante presentarlo a Jesús, traerlo a Jesús, que Jesús lo sane, lo liberte, que Jesús lo enderece y que tu hijo se levante y siga hacia adelante en el camino de victoria que el Señor tiene para nosotros. Y nos dice en el 28, cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nos habla de que debe de haber intencionalidad, fe, intencionalidad, guerra espiritual, batalla, pelear por nuestros hijos. Debe de haber esa intencionalidad. Aquí nos dice que los discípulos no dice que no tuvieron fe, pero el Señor Jesús les dice generación incrédula. Cuando nos habla de incredulidad, nos habla de falta de fe. Y entonces, ¿por qué el Señor Jesús en el versículo 29 les dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno? Pero antes les ha dicho: tenéis falta de fe. El Señor nos dice que debe de haber fe, pero que también debe de haber intencionalidad. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Y por eso aquí nos dice el Señor Jesús que sí, está muy bien. Podemos hacer oración y ayuno, que oración y ayuno el Señor nos está diciendo batalla espiritual, pelear por nuestros hijos. Pero primero tenemos que creer. Primero tenemos que tener fe, debemos de confiar de que el Señor es quien va delante de nosotros, que no somos nosotros, porque no fueron los discípulos quienes le sanaron, fue nuestro Dios con su poder. Y me encanta, hermanos y hermanas, porque el Señor te dice hoy que debes primeramente presentar a tu hijo a Jesús, traerlo a Jesús, guiarlo por el camino a Jesús, estar al detalle de sus necesidades, de qué le sucede, no distraerte, no pasar por alto nada de lo que el Señor te está enseñando que le sucede, no minimizar sus emociones ni sus actitudes, tampoco debes de verla como algo normal, nada que realmente sabes que no es normal, lo hagas normal porque otros lo hacen, o porque en el mundo es común, o porque sus amigos lo hacen, aunque él o ella te lo diga, aunque él o ella crea que es así. Debemos, hermanos y hermanas, estar atentos a las señales, a los detalles. Y luego nos dice que debemos hablar a nuestro Dios de lo que le sucede a nuestros hijos, buscar dirección de Dios y buscar ayuda de personas que nos pueden orientar en qué decisiones tomar para poder ayudar a nuestros hijos a que sean libertados, a que salgan de cualquier tipo de opresión, enfermedad, la que sea. No hay nada imposible para Dios al que puede creer, como nos dice el Señor Jesús en el versículo 23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo y decláralo en tus hijos, no importa los años que hayan pasado. Como dijo el Señor Jesús, ¿desde cuándo sucede esto? Piénsalo. ¿Desde cuándo tu hijo está así? Y declara que todos esos años, esos meses, el tiempo que lleve en esa condición, en ese estado, Él lo va a sanar. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y además recuerda que debes clamar por Él, debes de creer y debes declarar victoria en lo que sea que esté pasando, creer que es el Señor quien va a hacer la sanidad, quien va a hacer la transformación, la liberación de lo que sea. A lo mejor son malas amistades, lo que sea, preséntalo a Dios. Todo lo que conlleva a tus hijos es importante. Al detalle como este hombre, al detalle con sus hijos. Con tu hijo, al detalle. No ignores ninguno de los detalles. Fíjate en todo sobre ellos. Y nos dice también que clamemos por ellos, que declaremos victoria en ellos y que también ignoremos lo que dicen los demás, que nos centremos en lo que el Señor está haciendo. El Señor le acababa de libertar, de sanar.
y por las apariencias los demás decían que estaba muerto. Tú no hagas caso a los demás, tú haz caso y sigue declarando victoria en tu hijo. Aunque ellos sigan viendo de que está muerto, de que no vale para nada, tú sigue declarando victoria en tu hijo, en tu hija. Tú sigue declarando éxitos en Cristo Jesús, que Él les servirá. Recuerda que el Señor de lo poco hace grandeza, de lo imposible hace lo posible, porque le encanta retarnos, le encanta dejar como tonto al sabio. Y el Señor, por último, nos dice que debes pelear por Él, por ella, por ellos. Guerra espiritual. Nos dice que este género no se libera con nada, sino con oración y ayuno. Y oración y ayuno significa guerra espiritual. Significa usar todas las herramientas que tengas para que ese problema se desvanezca, sea destruido lo que quiere destruir a tu hijo y a tu familia. Recuerda que el hombre clamaba, el hombre le decía a Jesús: por favor, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Cuando sufren tus hijos, sufren tú, sufre la familia. Y el Señor te dice: valora lo que te estoy dando ahora. Debes de creer y debes de luchar por ellos, sin perder la calma. Este hombre estaba desesperado, pero hizo lo que tenía que hacer. Hermano, hermana, si has escuchado todo este video, créeme que será de gran bendición, porque nada de lo que el Señor hace y dice es en vano. Dios bendiga a tus hijos, a tu descendencia, a tus generaciones. Dios te bendiga a ti.